una de las modalidades más populares de estilo de vida es el ayuno intermitente. Pero muchas dudas aparecen cuando pensamos en el ayuno intermitente. ¿Es el ayuno intermitente para todos? ¿Es bueno para las mujeres? ¿Es bueno para los hombres? ¿A qué edad deberíamos empezar el ayuno intermitente? ¿Y es cierto que lo que tú estás realizando es el ayuno intermitente? Para ello, tengo aquí a un científico que además de investigar, divulga. Bienvenido, Ernesto Prieto Grataco. Es un honor tenerte en mi programa. El gusto es mío, Coco. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, muy contenta de que estés aquí para hablarnos del ayuno intermitente a diferentes niveles, porque cuando hablamos del ayuno intermitente muchas veces, como hemos mencionado en conversaciones que tú y yo hemos tenido fuera de cámara, lo que las personas están haciendo es una restricción calórica por horas. Pero el ayuno intermitente, ¿qué es realmente el ayuno intermitente, Ernesto? Bueno, es interesantísima la pregunta que supone en inicio hacer una especie de esclarecimiento semántico que es, bueno, ¿a qué le estamos llamando ayuno? De manera muy general, ayuno sería privarse del alimento. Hay quien extiende esto a otras situaciones, de sueño, de lo que fuere, pero lo que es seguro es que en la matriz inicial del género humano, o sea, cómo nos hicimos, Coco, cómo nos forjamos. Digo forjamos porque fue bastante duro. Son 6 millones de años de evolución bajo enormes presiones selectivas. Piénsese que estábamos cubiertos de pelo, etcétera. Bueno, en esa forja, en ese durísimo periodo de 6 millones de años, la más normal ocurrencia es que no teníamos que comer. Así que, en el fondo, nuestra vida se forjó y lo que ahora somos, el genoma de nuestros televidentes de hoy, es esencialmente una maquinaria para resistir las privaciones. Y entonces, en unos periodos muy específicos, cuando teníamos mucha suerte, comer abundantemente todo lo que podíamos para reservar calorías, nutrientes, etcétera, para las próximas vacas flacas, digamos. Así que desde esta perspectiva tenemos que ver entonces que la humanidad ha ayunado siempre. Es más, lo más común era, a diferencia del problema que ahora tenemos, digo problema, no, que es que comemos cada 6 horas o cada 4 horas incluso, o menos, es que antes comíamos quizás una vez cada 2 días, después un día seguido comiendo, después una semana sin comer, a veces más, después comíamos, qué sé yo, 2 o 3 veces por día durante una semana y así. Ha sido muy irregular nuestra nutrición. En definitiva, entonces, para cerrar la idea, ayunar podría ser considerado de manera amplia como un término que implica que estoy privado de alimento durante un tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo? Depende entonces si es un ayuno corto, un ayuno de un día sin comer, es un ayuno donde en realidad estoy volando un turno, en este caso es time restricted eating, es decir, estoy comiendo en un segmento del día. Más adelante veremos qué cosa es esto y por qué es útil. O si no, entonces lo que yo he terminado de definir como ayuno profundo, que es el tema de nuestro libro, que es ya un ingreso mucho más profundo, superior a 48 o 72 horas, en la inedia, la inanición total. Y esto es el modo de replicar un antiguo modo de repararse de los organismos superiores como nosotros. El título de tu libro es Ayuno Profundo. Ahí hablas de la diferencia entre la restricción horaria y el ayuno profundo. ¿En qué momento? Bueno, vamos a dividirlo en 2 partes. ¿Es la restricción horaria 16, 8, 20 horas sin alimentación comparable al ayuno profundo a nivel terapéutico y de autofagia? Antes de eso, debería aclarar que la restricción, o sea, la constricción del periodo alimentario, la ventana de alimentación dentro del día ha probado ser muy útil porque hace simplemente una cosa que ya los investigadores nos dimos cuenta hace décadas que funciona para prolongar la vida y bajar la tasa de patologías. Digo, prolongar la vida, lo que se llama longevidad máxima, hace vivir más a todas las especies testeadas a la fecha, la restricción calórica, y además baja la tasa de morbilidad, nos enfermamos menos. ¿Pero qué es restricción calórica? Coco, es una restricción de por lo menos 30%, o sea, comer un tercio menos de lo que nos dejarían si estamos a pierna suelta comiendo todo lo que queremos, ¿no? Esto se ha probado en todas las especies que tú quieras, desde las mosquitas hasta los elefantes, pasando por los monos ya como cercanos a nosotros, los orangutanes, y funciona. La restricción calórica funciona. Inevitablemente, y otra vez se puede replicar el experimento y prolonga la vida y baja la morbilidad. Nos enfermamos menos y vivimos más. Habiendo declarado esto, está claro que restringir las calorías sí es útil en general en la vida, pero bueno, es bastante incómodo y dura mucho tiempo. De todas maneras, hay un recurso que es
¿Por qué lo que se llama normalmente intermitencia del ayuno? O sea, que hemos definido nosotros como acortar la ventana nutricional en el día, funciona porque restringe las calorías. Y lo que pasa en el laboratorio, lo que nos ha pasado a nosotros también, con varias especies hace 2 décadas que testeamos esto, es que el animal tiene menos tiempo de comer, con lo cual come menos en general. Entonces, este ayuno intermitente llamado, o quizás debería decir esta restricción calórica diaria, de día en día, tiene el efecto a la larga, el efecto estadístico de que mejora la salud y prolonga la vida. Pero esto no se compara siquiera, para redondear tu pregunta, a lo que yo llamo ayuno profundo, que es en esencia una inanición suficiente durante suficiente tiempo como para quemar las reservas de glucógeno, vale decir, de la glucosa que está acumulada en forma de glucógeno, que es como una especie de collar de perlas, ¿no? Si la glucosa fuera una perlita, bueno, tenemos en el hígado y en los músculos un montón de glucógeno esperando para liberarse a la sangre para hacer alguna función relacionada con cazar, correr o cohabitar, o sea, reproducirnos, las funciones animales básicas. Bueno, aquí el asunto. Si yo liquido esas reservas, el organismo se ve enfrentado con algo extraordinario, que es no tengo para comer, no tengo para producir energía, movimiento, y entonces recurro, y aquí viene una cosa mágica, recurro a las estructuras que ya tengo, como si yo en la casa, acá en nuestro laboratorio hace frío, entonces, ¿qué hago? Voy a agarrar algunos muebles viejos y tirarlos a la chimenea para producir calor mientras llega el carbón que va a llegar mañana. Entonces, de esta manera, esto se llama autofagia regenerativa, es un antiquísimo truco de las células, incluso los organismos unicelulares y los grandes, para sobrevivir los tiempos de carestía. Lo interesante está, por supuesto te achicas, te haces más flaquito porque quema, literalmente quema, no solo las reservas grasas, las células se vuelven más chicas, tienen menos componentes. ¿Por qué? Porque fueron tirados, la arquitectura de la célula se tira a la hoguera molecular de producir energía durante el tiempo de carestía. En resumen, entonces, para que produzca un efecto mucho más profundo, lo que hemos visto experimentalmente ya en nivel clínico incluso, es que para llegar a la autofagia regenerativa profunda necesitamos por lo menos 48 horas, si no 72 horas. Algunos individuos, un 20% llega en 2 días. El resto requiere 3 días por eso llamamos ayuno profundo, de completa inanición para despertar ahí sí en todos los órganos y a todos los niveles esa respuesta ancestral de supervivencia que es la autofagia regenerativa. Autofagia regenerativa, se ha hablado mucho de la autofagia desde el 2016, el premio Nobel fue entregado a un investigador japonés, creo que era, porque él documentó cuál era el proceso regenerativo que nuestro organismo pasa al activar la proteína mTOR y todo el proceso que nos rejuvenece. ¿Ocurre algo de todo eso en la restricción calórica de 20 horas, de 24, o no ocurre ningún tipo de autofagia? ¿Activamos mTOR? La pregunta, sí hay un grado de activación. El mTOR, para tu audiencia, es un complejo molecular que sensa, es como una especie de termómetro energético. Sensa si hay mucha energía o poca energía. Hay algunos trucos para puentear esto, lo vamos a ver con algunos miméticos de la restricción calórica, es decir, hay algunas moléculas que engañan a la célula y le hacen creer que está bajo condiciones de inanición cuando no lo está, y esto tiene sus ventajas. En todo caso, es una manera de optimizar artificialmente la autofagia sin pasar tanta hambre. Pero el punto es este. Cuando escasean los nutrientes, los organismos vivientes, todos ellos, unicelulares o multicelulares como tú y yo, entran en fase de ahorro, porque dicen acá hay una escasez ambiental. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, hay que ponernos en modo ahorro, bajar la tasa metabólica, es decir, bajar el grado de funcionamiento, y entonces empezar a usar para propósitos energéticos las partes nuestras que están matadas, más viejas, más. Por eso es que es muy interesante la autofagia regenerativa, porque desde un mecanismo ancestral de supervivencia, lo que se hace es esencialmente renovar, reciclar las proteínas, incluso los orgánulos celulares, las mitocondrias, que ya están gastados. Con lo cual, entonces, al final del periodo de inanición, si tengo suerte y no me muero de esto, que es lo que pasaba a veces en los últimos millones de años, muchas veces el resultado de la inanición era la muerte de ese animal. Pero acá nosotros, si es voluntario, si es una inanición controlada, diseñada, podemos poner fin cómodamente a eso y entonces entrar a la segunda fase, que es el refeeding, la realimentación, donde damos
selectos nutrientes para acelerar la regeneración y tener lo mejor de los dos mundos, lo mejor de la autofagia regenerativa y lo mejor de la realimentación, de la renutrición celular ya cuidada, ¿no? Esto es bastante complejo, más adelante podemos hablar, pero el punto es en este caso que la diferencia fundamental es que, dado que el tiempo es muy corto, Coco, para yo entrar en autofagia profunda, algunos órganos requieren unas pocas horas. Por ejemplo, con 48 horas de ayuno total, ya los cardiomiocitos, de alguna manera, las células del corazón ya entran en un grado de autofagia. Pero si vuelvo a alimentarme, se suspende la autofagia. Porque la autofagia es el reciclado de las estructuras propias que son desarmadas, literalmente desensambladas y tiradas al fuego, a la hoguera molecular para obtener energía, si no me muero. Y esto tiene, digamos, tiene un componente de riesgo, es decir, yo no puedo desensamblar infinitamente mis células, me quedo sin nada, ¿no? Eventualmente tengo que comer. Así que ese es el balance. Lo que la evidencia dice, primero, es que es infinitamente mejor restringir las calorías que no restringirlas. O sea, comer de más es directamente enfermarse, enfermedades degenerativas, pero para realmente gozar de los inmensos potenciales regenerativos de la autofagia, requerimos una ventana mucho más grande. Incluso el recurso que yo finalmente logré validar experimentalmente es no hacer un enorme ayuno de 20 días o de 10, sino progresiones y regresiones, exploraciones, ¿no? Excursiones hacia la autofagia profunda, regenerativa y vuelta. Entro y salgo del ayuno profundo y esto se puede integrar en la vida contemporánea. Puedo hacer, por ejemplo, 3 o 4 días de ayuno total una vez por mes o una cosa así. Esto se entrena, hay una escalera de adaptación para lograr despertar otra vez la versatilidad metabólica que hemos tenido. Somos capaces de, los humanos que llegamos hasta acá y todos los animales que nos hicieron en el curso de la filogénesis, ¿no? Somos capaces de una inmensa flexibilidad, por eso digo versatilidad metabólica, y podemos vivir a 40 grados sobre cero, a 70 grados bajo cero, comiendo, sin comer, corriendo, hibernando, es decir, tenemos un montón de capacidades. Pero el punto es, sabiendo lo que sabemos ahora, es más, hay posibilidades de diseñar, de la mano de alguien que sepa, diseñar un sistema de ingreso y regreso del ayuno profundo, de la autofagia regenerativa, para, bueno, restablecer la salud y prolongar la longevidad. Existen ciertos trucos para engañar al metabolismo en esa restricción horaria donde nosotros quizás comemos en un periodo de 4 horas. ¿Cuáles son esos trucos? ¿Qué podemos poner en práctica para autofagiarnos, valga la redundancia, si es posible? Y dime si es posible. Una de las primeras maneras es acelerar. Requiere movimiento, requiere gastar abruptamente la reserva de glucógeno. Recordemos, la glucosa es una molécula pequeñita de 6 carbonos que da vueltas, tenemos azúcar circulando, pero como es muy difícil de almacenar la glucosa como tal en el cuerpo, se genera este glucógeno, ¿no? Que es el que genera la glucosa, que simplemente, si la glucosa es una perla, el glucógeno es un collar de perlas. Dobladito así, puesto en un paquete en el hígado y en los músculos. Bueno, la primera manera es, primero, dejar de comer, aunque sea en una fracción del día. Segundo, acelerar el gasto del glucógeno, es decir, empezar a hacer un entrenamiento intenso, que liquida las reservas de glucógeno, con lo cual entonces empujamos el organismo hacia un estado de carestía relativa. Y el tercer punto en este caso es, primero, dejar de comer. Segundo, digamos, empujar con ejercicio físico intenso, gastar la reserva de glucógeno. Y el tercero es tomar algunas moléculas, como por ejemplo el té verde, las catequinas del té verde, o algunas moléculas como la niacina, la vitamina B3, y otras moléculas que es complejo explicar acá, pero que podemos después pasarle algún enlace a tu audiencia, que informan o dan las señales de que, ok, vino el tiempo de carestía, hay que de inmediato activar la autofagia. La autofagia no es un proceso uniforme, diferentes tejidos, diferentes células tienen autofagia a diferentes ritmos, requieren más o menos horas, etc. Los hepatocitos, por ejemplo, las células del hígado requieren por lo menos 24 horas y después se intensifica a las 48 y después declina a las 72. No es tan alto como las 48, pero se mantiene en una meseta de autofagia, ¿no? Bueno, con todos estos trucos, repito, parar de comer una fracción del día, hacer ejercicio intenso para gastar el glucógeno y poner algunas moléculas especiales, después podríamos hablar al respecto, para anunciar, dar la señal de que hay un estado de carencia nutricional. Y eso entonces detona un grado de autofagia, te repito, nunca es tan profundo ni tan sostenido
con lo cual no va muy profundo en el interior de las células, pero produce un grado de reciclaje, de renovación de las proteínas gastadas y de las organitos celulares que están ya, digamos, necesitando una recuperación, ¿no? Del ejercicio intenso como un agente para deshacernos de ese glucógeno que tenemos acumulado en el hígado y en los músculos. Define ese ejercicio intenso. ¿Significa me voy a correr, sudo mucho, mi corazón palpita, eso es ejercicio intenso? ¿O cuál es su definición para asegurarnos de que tenemos la intensidad suficiente? Claro. Bueno, es una pregunta, obviamente es una pregunta muy inteligente, requiere un esclarecimiento de mi parte en términos cuantitativos. Yo dije intenso, pero no califiqué ese término. Es muy difícil responderlo sin conocer a nuestro interlocutor, o sea, la tercera persona que está en esta conversación, silente, pero podríamos decirle de esta manera. Lo contrario, extenso. Yo sé que es una no definición, pero ténganme un minuto de paciencia. Extenso sería de mucha demanda y corta duración. El lugar extenso sería de poca demanda, en términos musculares, de poca demanda de esfuerzo y larga duración. Por ejemplo, trotar una hora es un ejercicio extenso, por definición requiere poco esfuerzo y se sostiene mucho, y correr a toda la velocidad que puedo, 100, 200 metros, es un ejercicio de mucha demanda de esfuerzo y poca duración. Esa sería la diferencia entre intenso y extenso. Como esto es una suerte de forma de medicina en sí mismo, el ejercicio es una de estas maravillosas y nobles intervenciones que podemos hacer, conviene que la persona sepa que nosotros, esta conversación que estamos teniendo, a ustedes les digo, a la audiencia, no pueden traducirla para ustedes así nomás. Tienen que entender el estado físico, la edad, si hay o no algún trastorno previo, subyacente, etc. En todo caso, la manera más cercana de abordar esto sería decir un tipo de intensidad o un tipo de demanda funcional, de esfuerzo, que no me permita hablar mientras hago ejercicio. Esa sería una manera de acercarnos, ¿no? Más no es mejor en este caso. Existe también la posibilidad de desgastarnos inútilmente en un ejercicio demasiado extenuante y demasiado pronunciado o demasiado prolongado, y eso acorta nuestras reservas. Se trata en este caso, como dijimos, de dar una señal y hacer pequeños exabruptos, pequeños periodos, no más de 8 en el curso de una hora, de un ejercicio que requiera que yo esté enfocado en esto, que no puedo hablar mientras lo hago, sería una cosa. Por supuesto, hay una espiral de progreso. Las personas que tienen muy mal estado físico, que están completamente desadaptadas al ejercicio físico, requieren empezar en aproximaciones sucesivas, por etapas. De la mano de un profesional sería muy interesante hacerlo, porque esta conversación que estamos teniendo tú y yo, Coco, yo quiero que ustedes entiendan, los que miran, no sabemos quiénes son ustedes, concretamente tú, una persona, con lo cual podemos hablar en generalidades. Esto debe hacerlo seguramente alguien que te pueda leer a ti, que miras, para entender qué necesidades tienes, qué requerimientos y qué debes tener potencialmente. Sí, bueno, aclarando esto, lo que sea que para ti es difícil, o sea, difícil en el sentido de intenso, eso hay que hacerlo. O sea, con menos ejercicio que la intensidad que he definido recién, probablemente no se produzca el suficiente gasto de glucógeno para suscitar esa autofagia, esa mini autofagia, ¿no? Así que hay que decir esta cuestión. Vamos a buscar el ejemplo de una patología, porque la mayoría de gente que nos sigue, sigue mi canal, el tuyo, canales de salud, porque quieren sentirse mejor. Están buscando decir no a las sentencias médicas, salir de un cuadro clínico de fármacos, de un tratamiento sintomatológico a un tratamiento de raíz, de por qué estamos enfermos y cómo podemos curarnos. ¿Cómo le puede a esa persona que tiene todas esas trillones de bacterias, organismos, hongos en el organismo, en el cuerpo, desequilibrados, cómo el ayuno intermitente, iniciado de forma real, no ideal, o sea, despacito, sin prisa, pero sin pausas, cómo podemos ayudar o cómo se puede autoayudar a esa persona con algo tan sencillo como restricción calórica a nivel de equilibrar esas bacterias y equilibrar esas células? Vamos a empezar por el otro costado diciendo que la primera acción inteligente y salutífera que puede hacer un ser humano, y esto está profundamente enraizado en la nutrigenómica, que es el abordaje, voy a definirlo quizás después profundamente, pero nutrigenómica, para que entiendan, no es nada complicado, es un abordaje de cuál debería ser nuestra nutrición, es un estudio sistemático de cuál sería el alimento genuinamente humano para nuestra especie, ¿okay? Y eso, obviamente, nuestra especie puede comer, ha demostrado ser durísima, podemos comer cosas espantosas,
desde, qué sé yo, mandioca fermentada en Angola hasta grasa de ballena cruda en el Ártico, y pasando por, qué sé yo, la dieta americana estándar, que es un espanto, pero bueno, la cuestión es que podamos comer un espectro muy amplio de cosas y sobrevivir, no significa que debamos hacerlo o que eso es bueno para el largo plazo. Esto hay un nombre técnico medio espantoso, no los voy a hacer sufrir con esto, pero hay una contradicción inherente, que esto es una contradicción, bueno, no importa. El nombre técnico no tiene importancia ahora, pero sería de esta manera. Ciertas actividades que podemos hacer, ciertos estímulos, ciertos alimentos, son buenos en el corto plazo, o sea, buenos en el sentido de que garantizan la reproducción en el corto plazo, la reproducción, pero son malos para el individuo. O sea, son buenos para la especie en el corto plazo, porque garantizan que se reproduzcan los individuos, animales o humanos, pero afectan al individuo en particular a largo plazo, ¿no? Habiendo declarado esto, hay ciertos estímulos, por ejemplo, qué sé yo, unas de estas hamburguesas con un montón de cosas y mayonesas y panes y papas fritas y todo esto de inmediato te da energía, la glucosa sube a 250 y eso hace que uno sobreviva a las circunstancias actuales y se pueda reproducir. Esto ha sido siempre así en el curso de los últimos millones de años, que no había hamburguesas como las actuales, pero la capacidad, la posibilidad de copiar energía para garantizar o subir las probabilidades de sobrevivir y reproducirme era muy importante para todos los animales. Bueno, cierro ese paréntesis declarando esto. El meollo de la cuestión está en cómo puedo, desde esta visión nutrigenómica, hacer una alimentación, pautar una alimentación que sea congruente con nuestro diseño evolutivo, ¿no? Nuestro diseño evolutivo. Ahora la cuestión es entonces, para el que quiere recomenzar a hacer todo esto, la primera acción es no comer en discordancia con la nutrigenómica, o sea, no hacer, la primera cosa es parar de hacer daño, ¿no? Primum non nocere, a sí mismo, uno no se tiene que hacer daño a sí mismo teniendo una práctica alimentaria que vaya así flagrantemente en contra de nuestra naturaleza. ¿Y nuestra naturaleza cuál es, Coco? Nosotros somos cavernícolas, tú y yo, y toda nuestra audiencia. Somos cavernícolas, realmente nuestro genoma sigue siendo del hombre y la mujer de las cavernas. Entonces, la primera de las acciones es no dañar nuestro precioso microbioma, no dañar el organismo con esta andanada de calorías huecas, que es un montón de alimentos refinados que tienen un potencial energético muy grande, pero no tienen micronutrientes y terminan básicamente enfermando a la flora microbiana, mis amigas las bacterias, y además de eso, dañando los tejidos en general. Entonces, la primera de estas cosas es comportarnos disciplinadamente. Quiero decir, que nuestra dieta sea congruente con nuestro diseño genético, número uno. Nosotros somos cazadores, forrajeros, que debemos comer alimentos de verdad, alimentos reales, trabajar físicamente a intervalos regulares, de manera intensa en el cuerpo, intensa como los cazadores, Coco, no como los labradores. O sea, cuando nosotros descubrimos, básicamente inventamos la agricultura, eso significó una gran ventaja para la especie humana, empezamos a conquistar los ecosistemas, pero hasta entonces el grueso de nuestra evolución, de centenares de miles de años, fuimos cazadores y forrajeros. ¿Right? Entonces eso implica un enorme esfuerzo, corto pero intenso, y de esto se tiene paleontológica, o sea, los huesos de nuestros antepasados cazadores eran más fuertes y robustos que los huesos de nuestros antepasados campesinos. O sea que eso fue un cambio de actividad intensa por extensa. Bueno, así las cosas. Tenemos que entender que la primera cosa que hay que hacer es respetar nuestro diseño genético, no dar de comer azúcar a un cavernícola. Y segundo, parte del diseño es que tenemos que hambriarnos a intervalos regulares. Yo sé que esto no es gracioso, no es cómodo. Comer es uno de los actos humanos más interesantes, donde disfrutamos, conversamos, nos vemos las caras, etc. Pero hay que hacer pausas alimentarias. Si queremos vivir bien y durante muchas décadas más, que es lo que nos corresponde genéticamente, hay que hacer pequeñas restricciones alimentarias a lo largo de la vida, quizás una vez por semana, una vez por mes, etc. Pero esto es necesario porque si no vamos a lastimar, inexorablemente vamos a lastimar nuestra preciosa maquinaria. Estamos hablando de esta restricción alimentaria, me viene a la mente, y estamos hablando de la longevidad, me viene a la mente la imagen de que sabemos que somos más longevos ahora que quizás en el pasado, pero no somos más longevos saludables. Mi opinión, no sé cuál es la tuya,
es que yo no quiero llegar a los 80 o 90 años en una silla de ruedas con citas médicas 3 veces a la semana, con un respirador, con insulina, con patologías, porque vivir así para mí es estar muerto. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer en adición a una restricción calórica? Porque eso es una parte, o sea, no hay, como yo siempre digo, las panaceas no existen, no es que el ayuno intermitente lo va a curar todo, es algo que nos va a ayudar, nos puede ayudar. Pero qué otros abordajes podríamos recomendarle a las personas, iniciando con lo que has mencionado? Que nosotros no estamos hechos para consumir azúcares refinados y mucho menos azúcares refinados 12 meses al año, 365 días al año, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer y cómo eso va a ayudar a esa longevidad saludable? O sea, no llegar mayor enfermo, sino llegar mayor energético con una mente lúcida. Claro, claro, claro. Bueno, brillante. La primera de estas cosas es que lo que tenemos que saber es que la expectativa de vida promedio, esa expectativa, es una entelequia y es promedio, ha subido dramáticamente en periodos de 20 años desde la Revolución Industrial para acá. Dramáticamente. Quiere decir que en su conjunto, como un todo, la cultura humana, los grupos humanos están viviendo en promedio cada vez más. Pero eso no significa que antes no teníamos longevidades extraordinarias. No estoy citando la Biblia específicamente, pero se sabe, hay evidencia paleontológica, de que en sociedades, de hecho, yo he investigado esto con los Inuit, he ido a vivir en el Ártico. Si quiere, tu audiencia puede buscar un documental que hicimos hace una década que se llama Cáncer y Civilización. Y había cazadores y cazadoras longevos. Longevos, es decir, que vivían tanto como los, qué sé yo, londinenses o parisinos de esa época, finales del 19, principios del 20. El problema está en que había una enorme mortalidad infantil y juvenil y eso deprimía el promedio, ¿no? Pero bueno, habiendo declarado esto, lo que nos pasa ahora es que en su conjunto la humanidad está viviendo en promedio mucho más, pero la calidad de esas últimas décadas es fatal. No tiene nada de esto que será así. Una de las cuestiones interesantes, pero el aspecto es que vamos al respecto, es que tenemos que describir la otra vertiente de la nutrición. Una vertiente que ya hemos declarado y que hemos trabajado, la primera parte de nuestra conversación fue cuantitativa, es cuánto comer, o sea, las restricciones dietéticas, tanto la restricción de la ventana alimentaria en el día, lo que ustedes llaman ayuno intermitente, como la restricción calórica vitalicia, que se hace experimentalmente en animales, o el ayuno profundo, que es ya muchos días sin comer a intervalos regulares, periódicos. Cualquiera que sea la modalidad, esto describe simplemente una cosa, describe que voy a bajar la cantidad de alimentos. ¿Pero qué tal la calidad? Por ahí viene el asunto. Tú te referías a estos azúcares refinados. ¿Cuál es el problema del azúcar refinado? Pues si lo pensamos, el propósito de la digestión es desarmar los carbohidratos complejos en carbohidratos simples. O sea que al final voy a tener de todas maneras azúcar refinada. Mi propio cuerpo la va a refinar. Fantástico. Pero a lo que nos referimos, y que la audiencia debe entender que cuando tú te refieres a comer alimentos ultraprocesados y refinados, el problema está en que no contiene la otra parte de los nutrientes, no los macros son carbohidratos, grasas y proteínas, sino los micros, vitaminas, oligoelementos, estos preciosos aminoácidos y ácidos grasos. En suma, la comida de verdad, los alimentos que la naturaleza forjó en el diseño de los últimos millones de años, tienen dos componentes, un componente visible, grande, más energético, más constructivo, y un elemento pequeño que son los catalizadores biológicos, son estas pequeñas tesoros nutricionales que son las vitaminas y todo esto. Bueno, fantástico. Si no tenemos eso, va a declinar, es inexorable que decline la salud. Con lo cual, entonces, no sé si es una muy buena propuesta decir, pero voy a vivir más décadas, pero por cierto, voy a andar en silla de ruedas las últimas 3 décadas. Esto que tú dices tan claramente que no es apetecible. Bueno, la cuestión acá es, cuando me toque comer, volviendo al tema de las restricciones alimentarias, por cualquiera de las modalidades descritas, ¿no? O sea, la restricción horaria o el ayuno profundo, cualquiera de los dos, la magia está en qué como cuando como. Y esta es una cuestión muy importante. Bueno, ok, logré la resolución suficiente y el empeño, el entusiasmo suficiente, pues no es una cuestión de fuerza de voluntad, es de entusiasmo, de compromiso, de conciencia, para hacer lo que hemos hecho, lo que hicieron mis tatarabuelos durante decenas de miles de años. Voy a no comer todo el tiempo, sino algunas veces como, otras no, y puedo jugar con eso. Fantástico. Ya resolví ese asunto. Ahora, me toca resolver el otro. ¿Qué como cuando como? Entonces no tiene ningún sentido hacer una restricción calórica de cualquier manera y cuando vuelvo como una comida
realmente inservible, una comida miserable en términos fisiológicos. Fantástico. Entonces, aquí viene el tema de la densidad nutricional, Coco, que es, ok, esto que está en el plato, esto que ahora voy a comer, ¿qué parte de esto son micronutrientes? ¿Cuántos micronutrientes tiene por unidad de volumen? Bueno, este es un asunto muy importante porque, mira, Coco, el 80% de la población norteamericana actual tiene severas deficiencias nutricionales de todo el espectro y quizás la mitad, uno de cada dos norteamericanos tiene brutales deficiencias de vitamina A, D, C y D. Así que así no se puede vivir bien. Me lleva a otra pregunta, Ernesto, de que el aporte calórico tiene que ir a la par con el aporte nutricional. Y lo que estabas mencionando, que tenemos esas deficiencias de nutrientes. Sin embargo, a las personas cuando les decimos, bueno, vamos a empezar a realizar esa intermitencia de ayuno, vamos a acompañar ciertos suplementos, se van a sentir bien algunas personas, pero hay otras que inician ese ayuno intermitente y en lugar de sentirse bien, se sienten fatal. O sea, es algo insoportable. ¿Por qué ocurre eso? Bien, ahí hay un asunto, es, primero, tengan fe, es transicional, es momentáneo. Se puede perfectamente reentrenar al organismo para entrar y salir cómodamente de las pausas alimentarias. ¿Por qué lo sabemos? Porque si no, no habríamos llegado hasta acá, como especie. Entonces, la primera de estas cosas es, ¿viste cuando la gente está tiesa por falta de movimiento, no tienen un buen entrenamiento sistemático y se mueven y están tiesas? Bueno, así hay una especie de rigidez metabólica también. ¿Por qué? Nosotros hemos evolucionado, Coco, con un péndulo que yo llamo un péndulo metabólico. Hemos estado constantemente pasando de usar un combustible fundamental, que es la glucosa, a usar otro combustible también fundamental, que son los cuerpos cetónicos, las cetonas. Y esto ocurrió siempre, durante eones, es decir, etapas inimaginablemente largas, geológicas, y todos los organismos superiores, finalmente nosotros, pendulábamos entre la glucosis y la cetosis. Quiere decir, entre un estado donde yo no estoy comiendo, el combustible predominante son los cuerpos cetónicos. Para la audiencia lo que mira, si se acuerdan el quita esmaltes, que es acetona, pues esto es un compuesto parecido. La acetona ya no es utilizable, pero el compuesto anterior, los cuerpos cetónicos, son un excelente combustible. Bueno, hemos hecho esto constantemente y teníamos, Coco, a lo largo de milenios, la flexibilidad suficiente para entrar cómodamente, sin pensar, se me cae el mundo, lo que llamo el hipogludrama, ¿no? Este drama de la hipoglucemia. Podíamos entrar y salir cómodamente, sin sufrimiento, de la glucosis a la cetosis y viceversa. Quiere decir que fíjate esto de los autos, quizás es una buena analogía entender esto de los combustibles dominantes, ¿no? Hay dos formas de combustible, pero ahora estamos usando de la revolución industrial para acá. Son 200 años, ¿verdad, Coco? Fíjate, 200 años contra 200.000 años o 2 millones de años, donde en vez de variar de un combustible a otro, tenemos solamente un combustible, glucosa, 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 constantemente. Entonces hemos perdido, se ha estrechado nuestro metabolismo, se ha estrechado y no tenemos la flexibilidad suficiente. Lo que hay que hacer es muy sencillo, es lo mismo que una rehabilitación física, es una rehabilitación metabólica, y después más profunda una restauración metabólica, que es empezar a devolver, por medio del entrenamiento metabólico esta vez, empezar a devolver esa flexibilidad al organismo, y lo alcanza en el curso de unas pocas semanas. Uno puede ir haciendo pausas alimentarias más largas, de unas horas, volando un turno, hoy no ceno, y desayuno, desayuno, normalmente el día siguiente, etc. Rápidamente, en el curso de unas pocas semanas de hacer esta rehabilitación metabólica, vamos a tener un organismo otra vez flexible y listos entonces con la ayuda adecuada para hacer ya una excursión ya más decidida y más abarcadora en el ayuno profundo, ¿no? Estamos hablando de ese ayuno, estamos hablando de las horas de pausa, que suenan más atractivas que de ayuno. Estamos pausando, empezamos a comer, tú mencionabas muy bien qué comer cuando comemos es fundamental, hacer esa elección. Ahora entramos en esas horas que consumimos alimentos o en esos días si decidimos no hacer ninguna pausa por 3 días y luego reiniciamos o cual sea la forma que elegimos. Hay muchos estilos de vida. No me gusta la terminología dieta porque tiene el concepto de alfa y omega, principio y fin, y cuando la empiezas la tienes que terminar. La persona que esté practicando el ayuno intermitente o que inicie tiene que entender que es un estilo de vida, es algo que se hace de forma cíclica y que no necesariamente se tiene que considerar una dieta. Pero cuando estamos alimentándonos,
¿qué tipo de alimentación debería ser? Si utilizamos una analogía más tirando a lo cetogénico, más tirando a lo paleolítico, ¿cuáles son las diferencias? Paleolítico, un poco más de proteína, definitivamente muy bajo en carbohidratos, ambos. Cetogénico, más alto en grasas. Mediterráneo, un poco más mixto. ¿Va a depender de las personas o hay una generalización que puede aprovechar todo el mundo? Es interesante. Nosotros, acabo de subir un blog sobre preguntándome si hay una dieta perfecta para la especie humana, ¿no? Lo que ahora nos dio esta posibilidad de ver la investigación científica como un todo, o sea, la experiencia de muchos grupos diferentes, en continentes diferentes, en épocas diferentes, es entender que algunos grupos humanos han podido llegar a niveles de salud formidables con dietas incluso en el extremo opuesto del continuum alimentario. Es decir, en las islas del Pacífico hay gente que come nada de grasa y todo verdura. Los inuit, mis amigos, comen directamente órganos animales y grasas sin nada de verdura. Y así, hay todo un espectro. En Okinawa comen básicamente frutos del mar y algas y variedades de tubérculos como el nabo. Bueno, la cuestión es, somos esta maquinaria extraordinaria y podríamos sobrevivir, incluso prosperar con diferentes prácticas alimentarias. Lo que sí ha mostrado ser un mal negocio es no tener las vitaminas y los oligoelementos, los minerales necesarios. Y esto depende probablemente en parte de la cultura, en parte de disponibilidad. Lo que sí es seguro es que si yo tengo en el plato, las cosas elementales, si tengo arroz blanco en particular, si tengo papa, pan, cualquier producto con harina, bueno, esencialmente eso es solamente carbohidratos, aunque incluso, en el caso de la mandioca o de la yuca o del boniato o lo que fuera, la batata, puede ser que sean complejos, por ahora es almidón es un carbohidrato complejo, pero el resultado neto de eso, Coco, es simplemente azúcar. Es un montón de glucosa que es un combustible interesante, pero que deja fuera en ese plato de pasta, por ejemplo, de fideos, no hay pero ni una sola vitamina, con lo cual, de hecho, estoy empujando al organismo a un estado, Coco, paradójico, que nunca antes en la historia del género humano, en esos 6 millones de años que conformaron los homínidos, los prehumanos y nuestra especie en particular, los últimos 300.000, un estado que nunca había pasado, que es que estamos, Coco, simultáneamente obesos y malnutridos. Esto es una cosa muy importante. El grueso de la humanidad urbana está simultáneamente obesa y malnutrida. Así que, bueno, ¿cómo no nos van a llover del cielo las patologías? Son patologías, por eso hablamos de cáncer y civilización, ¿no? Así que aquí el asunto es, muy claramente, pensando en lo que dimos al inicio de cuál es el diseño genómico de la raza humana, de la especie humana, entender que tenemos que alimentarlos cuando me toque comer, que como cuando como, con los alimentos más densamente cargados de nutrientes posibles. Entonces imaginen, la audiencia, le pido por favor, que imaginen una línea horizontal, que vamos a llamarle un espectro, como si fuera una regla, el espectro de alimentos posibles, y en el extremo izquierdo tenemos básicamente azúcar de mesa, solo calorías, solo glucosa, y en el extremo derecho tenemos, por ejemplo, yemas de huevo cruda, yemas de huevos y azúcar. En el medio pongan todo lo que ustedes quieran, la palta, la lechuga, los tubérculos, la pasta, el arroz, el trigo, la carne, el hígado, el seso, las mollejas, todos los productos comestibles, se me hace la boca agua. Porque tú estás. Sí, ¿cómo sabes? ¿Por qué me lo dijiste? Bueno, me había olvidado que te había dicho. Es el inicio de mi ayuno profundo. Hoy es el primer día sin comer y es el más ridículo, porque hablas de comida y además todas las conversaciones terminan en eso. Psíquicamente es así. Bueno, el punto es entonces, para que la audiencia entienda, de todos los alimentos posibles, de todo aquello que podría comer para dar energía a la máquina, con o sin micronutrientes, puedo tener entonces el extremo total es desde la glucosa, que son calorías huecas, decimos, ¿no? Que es solamente combustible y nada de micronutrientes, hasta, qué sé yo, el huevo, el hígado, los sesos o la carne, digamos. La carne es menos rica en nutrientes que el músculo, me refiero, es menos rico en nutrientes que el seso o las mollejas o el hígado. O sea, los humanos, quiero que sepa la audiencia, perdone si hiero la sensibilidad de alguien, pero nuestra especie sobrevivió gracias a comer tuétanos, médula ósea, en una época en que éramos demasiado frágiles y todavía no sabíamos lo suficiente, las hordas humanas hace 300.000 años, la manera en que empezamos a poder
digamos, aventajar a otras especies fue comiendo, cosechando la médula ósea dentro de los huesos de los animales más grandes que no éramos capaces de cazar todavía, pero que sí, los predadores y carniceros habían cazado por nosotros, ¿no? Así que ahí empezó el inicio de las hachas de mano, las hachas de piedra, ¿no? La edad de piedra justamente. Bueno, rebobinando para acá, entonces piensen ustedes, si estoy comiendo en el espectro, estoy comiendo comidas que son más del lado del azúcar, pura energía y pocos nutrientes, micronutrientes, o del lado de el hígado, el seso, el huevo, la carne, etcétera, que son ambas cosas. Tiene energía disponible, porque ustedes tienen que saber que la proteína y las grasas se pueden convertir en energía disponible también por la célula, pero tienen fundamentalmente los micronutrientes indispensables para la existencia. Otra visión, porque muchos de los videntes que van a ver estos vídeos no creen en la evolución, creen que Dios creó a los humanos. Entonces, el mismo razonamiento en la creencia teológica de que si Dios pudo crear un mono, ¿por qué no pudo crear un humano ya empezando? Si cogemos esa otra vertiente, ¿cómo podemos ver? Porque la teoría que yo tengo es que independientemente de dónde tú cojas la humanidad, de que empezó hace millones de años o empezó hace 6.000 años, si utilizamos la cronología bíblica, Dios nos creó Dios para comer glucosa, carbohidratos, o fuimos creados con un sistema digestivo para consumir alimentos mucho más nutritivos. Sí, entiendo perfectamente el asunto. Como hombre de ciencias, que me apresuro a decir para declarar qué es lo que llamamos método científico, es simplemente una herramienta filosófica, es una metodología filosófica para discernir la realidad, para discernir qué es verdad y qué no es verdad en términos demostrables. Bueno, lo más inteligente que puedo decir al respecto es que independientemente de cuáles fueran nuestras creencias, esto es, para discernir qué es verdad más allá de mis creencias previas, ¿no? Pero lo interesante es, junto estoy con un gran defensor del mecanismo de la evolución, pero que era un ferviente cristiano hasta su último día, Theodosius Dobzhansky, ese que dijo, nada en la biología tiene sentido sino a la luz de la evolución. Y hay una convergencia que es interesante, que es, podríamos decir, yo y Dobzhansky, quizás algunos otros somos creacionistas, ¿okay? Yo digamos, emocionalmente me inclino a que hay una divina inteligencia creadora inexpresable con mis palabras, cuyo vehículo de gestión es la evolución. O sea, soy un creacionista que piensa que la herramienta divina de fabricación de mundos divinos es justamente la evolución, ¿no? O sea, este proceso de alternancia y competencia y cooperación, las dos cosas, competencia y cooperación, para consolidar en el mundo viviente esta maravilla que está en torno nuestro, ¿no? De hecho, tenemos evidencia de eso, no hay ningún problema. Yo diría que si alguien quiere llegar a cabo un experimento nutricional, que tenga en cuenta que le puede costar una arteria o los riñones. Es decir, ya esto está establecido, el impacto de la dieta es digamos, inevitable entender que lo que hacemos cuenta. Esto yo le llamo karma biológico. Cada acción que tomamos cuenta. Hay una especie de balanza universal de las acciones, buenas y malas. En este sentido me refiero muy directamente al sentido biológico. Aquello que hago tiene un impacto. Como decía uno de mis maestros, Dios podrá perdonarte tus pecados, pero el metabolismo es implacable. Entonces lleva la cuenta, ¿no? Entonces está perfecto. Hay un montón de... Me vienen a la mente refranes populares, a Dios rogando y con el mazo dando, etc. Está perfecto. Hay algo que tienen que entender tu audiencia, los que tienen una inclinación más, cuya espiritualidad toma la forma de una religión concreta, que es, nosotros tenemos algo, y esto es muy interesante, que es el libre albedrío, este free will, ¿no? Que rara vez ejercemos, por otro lado. Es una cuestión filosófica muy seria, pero es, ok, tengo la posibilidad de hacer cosas, la voluntad de hacer o no hacer cosas. Bueno, nuestra responsabilidad es, nosotros no somos culpables, Coco, de dónde nacimos, de cómo nacimos, de qué cosas. Lo que sí somos es responsables. Las condiciones de mi existencia, buenas, malas, lo que fuere, la condición de ser humano, por ejemplo, yo no la decidí, no la elegí, aparentemente. No que yo sepa. En todo caso, ahora lo que tengo es la responsabilidad de obrar consciente y voluntariamente, ejercer ese libre albedrío en función de, bueno, lo que se sabe acerca del organismo, incluso, fíjense, para llevar más allá. Si alguno de tu audiencia piensa que tiene un designio, que hay un destino, hay algo, una obra a la que está llamado, bueno, fíjense,
Entonces hay que obrar en consecuencia para que este cuerpo sea un vehículo digno, sea una herramienta correcta de mi propósito de vida, ¿no? Así que bueno, independientemente de nuestras creencias, nuestras ideas con respecto a la creación o la evolución, el hecho concreto es demostrable ahora que ciertos estímulos, por ejemplo, no es lo mismo ejercitarse que no ejercitarse, es el sedentarismo y el ejercicio tienen efectos demostrablemente diferentes en el cuerpo, y cierta nutrición, cierta alimentación congruente o incongruente con nuestro diseño, no importa quién lo fabricó, el resultado final. Es decir, no importa quién, esto se llama la teoría del relojero en biología, the watchmaker hypothesis. Algunos discuten si el reloj es el resultado de la evolución espontánea del taller donde estaba, y otros aluden que no, que el diseño es tan complejo que solamente un diseño previo hubiera sido, digamos, termina en la realización, en la puesta en vida del reloj. Fantástico. Entonces, las dos hipótesis dicen que en un caso el reloj se fabricó solo en el taller y en otro caso hay un diseñador, the watchmaker, que creó un diseño que condujo a la existencia del reloj. Fantástico. En cualquiera de los dos casos, Coco, el reloj en el agua se rompe. O sea, no importa quién lo hizo, quién diseñó y cómo se forjó el reloj. Si lo metes en el agua, si haces algo contrario a su diseño, lo rompes. ¿Okay? Con lo cual, entonces, esto es lo que tenemos. No importa cómo llegamos acá, no importa quién nos fabricó, cómo fueron las condiciones que dieron el advenimiento de la vida humana, la preciosa forma humana, como dicen los budistas, pero si hacemos lo contrario al diseño, lo vamos a romper la máquina. Esto está clarísimo. Así que ojalá que sirva para la audiencia para entender que con independencia de nuestras creencias, el organismo se comporta de una manera y que nuestras acciones cuentan. Lo que hacemos cuenta. Cada día, si hacemos todos los días, 6 veces por día una acción, 4 veces por día, 365 veces al año, 60, 80, 90, 120 años. Ustedes piensan que no va a tener un efecto el karma biológico de nuestras acciones, conscientes o inconscientes, no va a tener efecto, por supuesto, que es un efecto acumulativo. Así que conviene, por las razones que sean, egoístas o altruistas, obrar de acuerdo con el diseño que este reloj tiene, con independencia de si se hizo espontáneo o un relojero lo hizo. Algo que mencionaste anteriormente es un tema que me apasiona y sé que a ti también. Y hablaste del cáncer. En mi libro Cáncer, lo que tu médico no te cuenta, hago referencia sobre muchas cosas que ambos estamos de acuerdo. Háblame del cáncer como una enfermedad metabólica. O sea, al cáncer le hemos puesto esa etiqueta tan horrible que causa tanto pavor. En el momento en el que un paciente recibe el diagnóstico de cáncer, la muerte es lo que ven, la puerta del final de la vida está ahí. Pero háblame del cáncer como una condición metabólica y cuál es el abordaje antes de tener cáncer. Ya lo hemos mencionado, todo lo que hemos mencionado ahora sería preventor de células mutantes que acaban creando tumores. Pero ya una persona que tiene esas células mutantes, han creado un tumor, ¿cómo podemos ayudar a esa persona con un abordaje alimenticio y de estilo de vida? Bien. Brillante. Bueno, una de las primeras cosas es que se puede ya rotundamente decir, no hay ninguna duda epidemiológica ni experimental, es que en los organismos que aún no han manifestado una disrupción celular, o sea, cuando aún no hay un microtumor en algún lado, autofagia regenerativa, este ingreso en el ayuno profundo es inmensamente protector, pero inmensamente protector. O sea, baja, qué sé yo, 600% mejora los chances de no llegar a tener una patología oncológica. Pero bueno, del otro lado hay que entender que como la autofagia es un mecanismo de supervivencia ancestral en condiciones de dificultades, condiciones de ataque, estrés, carestía, hambre, etc., las células cancerosas esta vez podrían de algún punto también usar la autofagia para defenderse. Por eso es que paradójicamente trabajar sobre la autofagia en salud mejora dramáticamente la vida y las probabilidades de no enfermarse de ninguna patología, incluida el cáncer, pero hay que tener cuidado porque hay una espada de doble filo. Ya con un tumor bien establecido, un cáncer, una enfermedad oncológica establecida, hay que ser muy delicado. De hecho, estamos buscando en cierta línea investigativa cómo bloquear la autofagia regenerativa de las células cancerosas, ¿no? Para que no se produzca
lo que se llama multiresistencia, así que no, la célula cancerosa no resista al tratamiento convencional con hormonas, citostáticos, radioterapia, etc. Bueno, habiendo declarado esto, lo que es interesante entender es que el cáncer proviene de una mutación, de una aberración genética de una célula que se convierte en 2, que se convierte en 4, 8, 16, etc. Esa expansión clonal. Lo que se ha visto ahora que hay herramientas contemporáneas formidables para probar esto, como la tomografía por emisión de positrones, es que en su más profundo núcleo, sin que importen, digamos, las manifestaciones o el diseño genético de las células, lo que pasa es que hay una perturbación de la respiración celular. En su más profundo núcleo, el cáncer a nivel celular es una sustitución de la respiración por la fermentación. Digo celular, no me refiero a esto. Eso es ventilación, eso es respiración pulmonar del organismo como un todo. En cambio, la respiración celular es la obtención de energía a partir de glucosa en presencia de oxígeno. Y esto se puede hacer de un modo o de otro. Se puede obtener energía a partir de la glucosa de dos maneras. Una es respirar y otra es fermentar. Y esas son dos rutas muy claramente separadas. La vía de la fermentación, como la del yogurt o todo esto, es la fermentación. Y esto Coco se ha visto con total claridad instrumental, material, cuantitativa en la tomografía de emisión de positrones. ¿Qué nos dice? Cuando yo me inyecto un radiotrazador, me inyecto en realidad una cantidad así de glucosa radioactiva que brilla en la oscuridad, lo que tengo es que puedo constatar después que en la próxima hora siguiente a haberme inyectado glucosa radioactiva, si tengo algún tumorcito, ese punto va a captar 80 o 90% de la glucosa circulante en la sangre, si son enormemente ávidos de la glucosa. Con eso lo que comprobamos, es muy largo de explicar acá, pero lo que comprobamos es que esa lesión es efectivamente una lesión hipermetabólica. En suma, todos los tumorcitos, todos los tumores descritos a la fecha, todos, son entidades hipermetabólicas, quiere decir que son enormemente ávidas de glucosa y otras sustancias muy complejas para explicar acá, como la glutamina, ciertos ácidos grasos, etc. Entonces tenemos una entidad que, porque se le rompió la maquinaria de producción de energía por las buenas, la maquinaria de producción de energía en presencia de oxígeno, ha sobredimensionado, ha sobreactivado, sobreexpresado la producción de energía, la obtención de energía a partir de la glucosa, por vía anaeróbica sin oxígeno. Eso se llama fermentación y es un proceso que está incrementado en el cáncer hasta 200%, es decir, 2 órdenes de magnitud, lo cual define al cáncer lisa y llanamente como una patología hipermetabólica. Una célula normal tiene, creo que 2 receptores de glucosa, una célula cancerígena 46 aproximadamente, creo. Incluso mucho más que eso, la cuestión del output energético, es decir, ¿qué puede hacer? Tengo 2 células, vamos a representarlas acá. Tengo 2 células acá, una está transformada, una se le rompió la maquinaria respiratoria, es cancerosa, y otra no, es una célula sana, digamos, del hígado. Okay. Las dos son del hígado, del pulmón o lo que fuere. Bueno, la producción energética de una molécula de glucosa en esta es 18 veces mayor que la otra. Es decir, una produce hasta 36 moléculas de ATP, monedas de energía, con la glucosa, y otra produce apenas un par, 2. Fantástica. Esto es un gran diferencial de eficiencia. Lo que quiere decir, para que la audiencia entienda, que la célula cancerosa, que tiene que satisfacer sus necesidades energéticas de segundo en segundo, es muy ineficiente en el uso de la glucosa. Por eso lo que hace es sobreexpresar ya afuera, sobreexpresar todos los receptores, los transportadores de glucosa, y que pueden estar sobreexpresados por un factor de 10 o de 100. Puede tener 100 veces más, no 100%, 100 veces más estos receptores, estas ventanitas que van a hacer que la glucosa pase de afuera al dentro de la célula. Así que tenemos un problema serio, para que la audiencia entienda, bastante complejo. Adentro hay un segundo problema. No solo se ha tapizado todo su exterior, imaginen una pelota de playa, llena de estas ventanitas para que entre más glucosa a la célula cancerosa, sino que adentro, después hay que procesar la glucosa que está ahí adentro. ¿Cómo se procesa? Se procesa con enzimas fermentadoras. Esto es una enzima en particular, se llama láctico deshidrogenasa, LDH, en particular la LDHA, estamos trabajando mucho sobre eso. Por cierto, en tu audiencia, estadísticamente, tanta gente, decenas de miles de personas te siguen, centenares de miles de hecho, que tiene que haber más de la salud. A ellos les digo, con tu permiso un segundito, que si quieren ver la parte, digamos, estamos haciendo Coco y yo un esfuerzo pedagógico para extender esto a la gente que lo necesita, pero si ustedes tienen formación técnica,
Fíjate en mi página web que hay un grupo de papers ya técnicos escritos por mí, publicados en revistas científicas, para explicar esta cuestión de la LDHA, la isoenzima A, etc. Es decir, qué soluciones hemos desarrollado en los últimos 20 años en nuestro grupo para el abordaje, digamos, no tóxico metabólico del cáncer. Bueno, cerrando ese asunto, es muy empoderante esto, Coco, porque en primer lugar te da las riendas. O sea, que el cáncer es una patología metabólica y no una maldición genética nos da un enorme poder como paciente, como persona. Implica que yo puedo tomar las riendas de mi enfermedad, no aceptar lo que tú llamas muy valiente e inteligentemente una sentencia médica y decir, bueno, ¿cuáles son las cosas? De acuerdo con el estado actual de la tecnología y del conocimiento, ¿cuáles son las acciones razonables y, digamos, coadyuvantes que puedo tomar para mejorar dramáticamente lo que se llama el índice terapéutico? Es decir, las probabilidades de sanar, en primer lugar, sepan lo siguiente, en la historia de la medicina hemos resuelto en los últimos 200 años, o incluso más en los últimos 120 años, más cerca, hemos resuelto la casi totalidad de las patologías que nos liquidaban. Piensen, qué sé yo, cólera, sífilis, la peste bubónica, tuberculosis, hemos resuelto una inmensa cantidad de patologías. Nos queda un poquito para entender, es un reto muy difícil biológicamente hablando, pero estamos a la vuelta de la esquina. Sobre todo porque hemos gastado los últimos 50 o 60 años en una dirección que no dio fruto, que fue, ok, ¿cómo puedo resolver genéticamente el cáncer? Esto era muy atractivo para la gente como yo, que hacía ciencia fundamental, o como tú, los médicos, porque la industria estaba apoyando la idea de que podíamos esencialmente patentar algunas drogas específicas, como la bala de plata, ¿no? Silberkugel, o sea, una molécula específica contra cada célula cancerosa en especial. Esto venía, por supuesto, de que habíamos obtenido, los antibióticos eran muy específicos, teníamos para cada bacteria una toxina específica. Bueno, esto resultó no dar los resultados esperados. Coco, como tú bien sabes, el grueso de las curaciones que hoy día se producen en oncología son esencialmente quirúrgicas. ¿Vale? Eso es la contribución de la quimioterapia citotóxica a supervivencia quinquenal, supervivencia 15 años, es 2 o 3%. Dicho por ellos, no por mí. O sea, esto es un hecho, ¿no? Y estamos dando vueltas sobre lo mismo. O sea, que es de no una enorme importancia para la próxima década que entendamos que los abordajes metabólicos son enormes para el paciente oncológico. Toda la clínica oncológica tiene que ser, esta sería la cuarta columna de la oncología, tenemos cirugía, radioterapia, quimioterapia, incluidas las hormonas, y metaboloterapia, si así se quiere. O sea, con esto podemos optimizar de manera dramática los resultados, estadísticamente hablando, de los tratamientos oncológicos convencionales. Lo importante es entender que esto es una cosa seria, que nosotros lo estamos hablando acá por una cuestión de nuestro compromiso con la salud humana, pero entiendan que esto requiere digamos, una supervisión profesional, por supuesto, ¿no? Pero ahora ya hay algo interesante que pasó. Por haberlo escuchado de boca de Coco y mía, ustedes ya tienen la chispa de que hay algo nuevo y algo especial y brillante que se puede hacer. Y no aceptar, esto es una cuestión ontológica fundamental, la ontología del lenguaje, no aceptar las sentencias categóricas. Esto no tiene solución, esto no se cura, usted se va a morir tal día incluso. ¿Okay? No aceptar eso, sino usar el lenguaje como esta herramienta maravillosa, genuinamente humana, este logos que se nos produjo acá a nosotros, lo que sea que creas cómo vino el lenguaje, de manera, esto se llama un uso generativo del lenguaje. O sea, si voy a usar el lenguaje para articular una solución, una salida a mi problema. Estamos a la vuelta de la esquina y yo estoy fascinado con el ritmo ascendente del desarrollo científico y tecnológico. Y lo que tenemos que hacer para ya cerrar el asunto de este lado del cáncer es entender que hay intervenciones genuinamente metabólicas que van a garantizar una subida seguro, dramática de las probabilidades de éxito de lo que sea que voy a hacer. En el espectro de medicinas humanas, desde las más duras, la cirugía, hasta las más blandas, la meditación, por ejemplo, todo lo que la medicina basada en la evidencia, que es un inmenso espectro, todo va a salir mejor si el metabolismo es tenido en cuenta. Ernesto Prieto Gratacós, un placer tenerte en mi programa. Podríamos hablar por horas, especialmente lo quiero tratar contigo en una segunda entrevista en un futuro cercano, porque el cáncer es una enfermedad primero prevenible si se llevan acciones proactivas de un estilo de vida saludable. El porcentaje de cánceres genéticos es menor al 5%. O sea, sí hay un porcentaje que lamentablemente hay niños que nacen con esas condiciones, pero es un porcentaje tan bajo
que la supervivencia del cáncer sería total si aprendiéramos a limitar nuestras exposiciones fisiológicas con hábitos de vida y a la misma vez si nosotros tomáramos las manos en el asunto y no aceptáramos esa sentencia médica. Así que gracias por toda la información que nos has dado. La web tuya es ernestoprietogratacos.com. Vamos a ponernos allí, también vamos a incluir tus redes sociales para que te puedan seguir. Ernesto tiene Ernesto Prieto Gratacos en Instagram y en Facebook, así tal cual, ¿verdad? Claro, igual, sí, sí, lo mismo. Y de ahí puedes, como un árbol de posibilidades, puedes ir a donde quieras, a lo científico, a lo documental, así. Les invito a que sigan a Ernesto. Él es un científico incansable, inagotable. Y como yo siempre digo, los expertos no existen, pero los curiosos realmente son los que se vuelven verdaderos expertos. Así que nunca perdamos esa curiosidad. Gracias por estar aquí. Y nada, a vosotros, a la audiencia, gracias por quedaros en estas entrevistas tan largas y tan llenas de contenido fascinante. No te olvides que van a haber más, con más invitados, más invitadas que siempre nos ayudan a saber que decimos no a las sentencias médicas, pero con una base científica que es innegable. Gracias.